Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestro camino, como siempre, sobre la palabra de Dios. Estamos con este segundo tomo, que le llamamos así, de la teología de San Lucas. Lucas, que nos presenta Hechos de los Apóstoles. El tiempo del Padre, el tiempo del Hijo, el tiempo del Espíritu Santo. El tercer tiempo sería el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo de la comunidad. Coanga, ñande haitema, peji cuaparirema, va peñande yara, hallaba cueja muy va cuñande pope, ñande coanga, ñamojeño y vaná. Y sobre todo tenemos que después fructificarlo. Nosotros en este curso bíblico queremos continuar sobre el capítulo 3. Desde el versículo 21, Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Quiere decir que hay una restauración universal según el pensamiento lucano. Lleva Iñandeina. Aquí restaurar completamente la humanidad herida, la humanidad caída, la humanidad que se ha alejado de Dios, entonces nos está diciendo que el Señor nos está llamando, que el Señor nos está dando esa fuerza, ese poder para que podamos nosotros salir adelante, para que nosotros podamos restaurar el mundo, restaurar la iglesia. La presencia de Dios es siempre una restauración. Moisés en efecto dijo, el Señor Dios suscitará para ustedes, de entre sus hermanos, un profeta semejante a mí. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces está haciendo una lectura y relectura dentro de la misma Biblia. Ya lleva que la Biblia se lee dentro de la misma Biblia. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, leer dentro de la misma Biblia. El Señor suscitará para ustedes, de entre sus hermanos, un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. Entonces, el que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y bueno, vamos a tener que excluirlo, vamos a tener que dejarlo. Pero diga tú, lleva la opetágina ave, ese que no escuche, ¿verdad? Será excluido del pueblo. Diga tú y la figurete, diga tú y la olla pondre de un numerito, bebé. A que vea, oye, ande, usted ve, está, original la
Niente ya no, ya lleva bautizar, pues, llegó cristiano, llegó pea. A ver, la captula, aunque te ya es la cueva, lleva bautizar a qué. O va el hospital. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. Y el que no escuche, versículo 23, a ese profeta será excluido del pueblo. El que no escuche, el que no escuche. Yo quiere decir que esta es la centralidad, ¿verdad? El escuchar quiere decir después también obedecer. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Recordemos que nosotros aquí estamos dentro de un contexto histórico del judaísmo y del cristianismo. Hay tensiones, queridos hermanos. Entonces, cuando el cristianismo está diciendo el que no escuche, le está diciendo a los judíos, cómo Dios ha actuado por medio de su Hijo, cómo Dios ha actuado por medio de Jesucristo. Y al no aceptar, dice, el que no escuche a ese profeta será excluido, será excluido. Esta es una bofetada, ¿verdad? Muy fuerte. En el Evangelio, que es muy interesante, en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Estamos del ciclo C del tiempo ordinario, en el domingo 21, ahí se leía el Evangelio en que decía, ¿verdad? Que serán llamados de este, del norte, del oeste, del sur, de donde sea, y van a venir todos y formarán y entrarán dentro de este ustedes se van a quedar afuera una vez que se cierre la puerta. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Acme anum de mano Petri, et noveris dilectione principes apostolorum dilectionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, Sanctorum Apostolum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Ioannis ad Porta Latina, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El Papa Francisco recibió en la Basílica de San Pedro a los 20 nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. El cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, saludó a Francisco en nombre de los cardenales. Le habló de su nueva misión ayudando al Papa a cargar con la cruz de la responsabilidad de la Iglesia. Con grande gioia desideriamo camminare al suo fianco. Con gran alegría deseamos caminar a su lado sabiendo que se le han confiado las llaves del reino. Y con gratitud y estremecimiento, Santo Padre, le ofrecemos nuestro profundo respeto y obediencia, que llegarán, si el Señor lo desea, hasta el derramamiento de nuestra sangre. Durante su homilía, el Papa reflexionó sobre el significado del fuego en los Evangelios. Animó a los cardenales recién nombrados a que le pidan ayuda al Espíritu Santo para completar su misión en la Iglesia. Gesù vuole gettare anche oggi questo fuoco sulla terra, vuole accenderlo ancora sulle rive nostre storie quotidiane. Ci chiama per nome, ognuno di noi, ognuno ci chiama per nome, non siamo un numero. Ci chiama per nome, ci guarda negli occhi a ognuno di noi, lasciamoci guardare gli occhi, e ci chiede, dimmi, tu, nuovo cardinale, e tu voi, fratelli cardinali, posso contare su di te? Quella domanda del Signore.
El Papa pidió a los 20 nuevos cardenales que mantengan la mirada puesta en Cristo para que les ayude en su servicio a familias, migrantes y pobres. Cada uno de los nuevos cardenales se arrodilló ante el Papa para recibir el chuqueto, su birrete y el anillo. Son símbolos de su vínculo pastoral con la Iglesia. Por último, Francisco despidió a cada uno con un gesto de paz. Francisco llegó en el papamóvil para celebrar misa en L'Aquila. No se trataba de una celebración cualquiera, sino de un jubileo, el del perdón, que se celebra aquí cada año desde 1294. En su homilía, el Papa utilizó una imagen que vivió esa misma mañana, la de ver cómo su helicóptero tuvo que aterrizar en medio de la niebla. Il pilota dell'elicottero girava. Alla fine ha visto un piccolo buco e è entrato lì. È riuscito. Un maestro, no? Ho pensato nella miseria. Con la miseria succede lo stesso. E giriamo. Ma dalle volte il Signore fa un piccolo buco. Mettiti lì dentro, sono le piaghe del Signore. E lì è la misericordia, nella tua miseria. C'è il buco che nella tua miseria il Signore ti fa per poter entrare. Francisco también mencionó a Celestino V, el primer papa en renunciar. E in tal senso Celestino V è stato un testimone coraggioso del Vangelo, perché nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare e gestire. In lui noi ammiriamo una Chiesa libera dalle logiche mondane e pienamente testimone di quel nome di Dio che è misericordia. El Papa abrió la puerta del jubileo en la Basílica de Santa María de Collemaggio. Se trata de una tradición que se hace cada año y que en la UNESCO es considerada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Es el primer papa que abre esta puerta santa desde Celestino, hace 728 años. La puerta permanece abierta durante toda la noche del 28 de agosto. Celestino V declaró que quien pase por ella esa noche puede recibir la indulgencia plenaria si cumple con las condiciones que establece la Iglesia. Francisco también rezó ante la tumba de Celestino V, el monje benedictino que fue coronado papa ese mismo día, en 1294. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas
Llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio, desde el pensamiento de San Lucas. Decíamos anteriormente, el que no escucha a ese profeta será excluido del pueblo. Upendo henduya hina, pendo ikuasiya mbaebe peñande yara, uije bueno, bahía botao pitata o cabe. Upean indica tuña de la ñaña mongueta, o mañana otro lado, o ya posee otra cosa. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también esos días. Todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también esos días. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que es un retintín, leitmotiv, idea central. Estos son elementos fundamentales, primordiales dentro de una historia de salvación. Es decir, y pues ahí acá. Estamos en la esperanza de que se cumpla, en la esperanza de que se realice, en la esperanza de que el Señor verdaderamente haga surgir a su profeta, es decir, haga surgir a ese Mesías, el Mesías que nos va a ayudar, el Mesías que nos va a encaminar la propia vida, que nos va a hacer entonces ir hacia adelante. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ustedes son los herederos de los profetas. Qué interesante, ¿verdad? Así como se nos está presentando. Este es el discurso de Pedro. Pedro está haciendo un discurso, pero profundo, profundo, profundo a la comunidad cristiana, o mejor dicho, a todos nosotros, ¿verdad? Que estamos escuchando y nos está diciendo, ustedes son los herederos de los profetas. Entonces hay que mirar qué es lo que hacían los profetas. ¿Verdad? Y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados. Los profetas que están preocupados de señalar, de mostrar, de anunciar, de denunciar. Pero ellos están mirando la realidad. Imagínense entonces la gran responsabilidad de cada uno de nosotros, porque en Ñandego Avena nosotros somos herederos de estos profetas. Upea dice cristianos haya. Bebe mañana, pellecha cuana, va ebe va peicojina, va eba pellapojina, va eisha va llepa la pe mañana o pebeina. Esto será importante, esto será elemental y esto será fundamental. Y entonces, por eso dice, ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados. Cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Entonces aquí el autor sagrado, cuando pone este discurso en boca de Pedro, lo tiene muy, muy claro todo lo que nosotros entendemos como historia de salvación. Es lo que se vuelve a repetir una y otra vez más. Esa historia de salvación que está viniendo desde Abraham. Operaré con las hijas, ¿verdad? El Señor suscitará primero entre ustedes. Muy bien, hasta ahí todo bien. Todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también esos días. Entonces, es la profecía. Son los profetas, son los que están caminando, van descubriendo, van entendiendo,
Muy bien. Luego dice, cuando dijo Abraham, es decir, estos profetas que entienden y que dicen, aquí se ha realizado. Pero miren, les voy a subrayar unas cositas que hemos escuchado tantas veces y que son elementales. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. En tu descendencia, el pueblo elegido. Upeno, pepe enduguri, ñande yara igurishbe, dereje lleva. Entonces todo el mundo será bendecido, todos recibirán esa gracia, todos tendrán esa posibilidad. Y eso es lo que te estamos presentando y te estamos ofreciendo. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Ante todo, y aquí entramos nosotros en el versículo 26. Ante todo, para ustedes Dios resucitó a su servidor. El Señor entonces que le da la fuerza, que resucita, que levanta, ¿verdad?, a Jesús de entre los muertos. Lo envía, pero lo envía para bendecirlos, para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Es decir, que nosotros tenemos aquí, queridos hermanos, al hablar de que envía y nos envía a nosotros para que nos apartemos de las iniquidades, es para que nosotros podamos ser bendición también para los demás. Y esto es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos en este discurso de Pedro, porque es un compromiso como comunidad de llevarlo adelante, es un compromiso de comunidad de dar a conocer entonces lo elemental y lo fundamental en la vida cristiana. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que tenemos que pedir también, porque aquí desde el 19 sobre todo se comienza a acentuar mucho más todo lo que significa el plan de salvación. Este plan de salvación que se realizó, que se planificó en la persona de Jesucristo. Aupeare jaeña de goanga yawero watahina yarhaina llevaya bueno na ave hoy coma. Aupeare ñande yayesa peana yaesa hayaya poana beñande yara yerure haisa ñande. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé.
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan,
pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas desde el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, que es un evangelio, una propuesta de comunidad. Ko anga Ñande Haite, Yagüero Guatana, Yepape Ñande Yara, Moibacuepe Ñande Pope, Ko anga Ñande la Yayesa Cuana, Yayesa Peana, Yepa Yapope Ñande Yara, Yerulea Ñande. Y esto es el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Nosotros hemos hablado sobre este segundo discurso de Pedro, muy interesante, el discurso que nos ayuda a mirar el compromiso cristiano dentro de nuestra propia historia de salvación. Upeaina la Oeshacasañande en este discurso. Que Dios hizo todo, que Dios nos ha regalado todo, etc. Hago angañande a lleva. Ñañe pero añañe pia, hago angañande ya pona. Pepe sabe que a llevanda eila hoy comintea upecha, sino que esto estaba diseñado, pero estaba diseñado para que nosotros podamos comprometernos. El diseño llega cuando, o se cumple cuando nosotros, es decir, la comunidad, toma cartas en el asunto. Ñande ko ange yagüero guatá, lleva peñande yara o lleva peñande pope. Muy bien. Y desde ahí entonces seguimos todos estos discursos, queridos amigos, muy interesantes. De hecho, los apóstoles, en el capítulo 4 vamos a encontrar el encuentro de Pedro y Juan ante el Sanedrín. Entonces ya es a mí, después de este milagro viene el discurso, Pedro que dice lo que tiene que suceder, Pedro que les interroga, qué es lo que ustedes se asombran, Pepe con la picuaira, la peña de Yara, y me cueñan debe, o ya que yo me catube y yo bueno, ahora es la comunidad la que tiene que asumir y tiene que hacer todo esto, la comunidad, ñan de Yara, no ya podemos, es la peña ya podemos. Tal vez también eso se veía mucho, ¿verdad? Se veía mucho como que el Dios que tiene que tomar acción él mismo de por sí y nosotros, los hombres, como quedando pasivos. Y sin embargo, esa no es historia de salvación. Cuando la Biblia te presenta historia de salvación, quiere decir que peñan de yarañan de pusuno hanwa, hoy contiene ñande ya po peñan de cohebe en nuestra propia historia ese camino de salvación. Nosotros tenemos que ayudar, nosotros tenemos que poner de parte de nosotros esa fuerza elemental y fundamental. Bueno, vamos entonces a mirar un poco más Pedro y Juan ante el Sanedrín. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Bueno, capítulo 4, entonces vamos a ver un poco Pedro y Juan ante el Sanedrín. Esta es la introducción. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo. La introducción, ya en el capítulo 3.
Ahora entonces ellos están hablando, están arengando al pueblo, le están diciendo, le están contando qué es lo que Dios tenía como historia de salvación. Por eso que los discursos en Hechos de los Apóstoles son magníficos, porque nos van enseñando y nos van diciendo, esta es la historia de la salvación que el Señor quiere, ¿verdad? Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que pretendían de que predicaran y anunciaran al pueblo todo, ¿verdad?, sobre la resurrección de los muertos, cumplida a los apóstoles, y al mismo tiempo los encarcelaron, ¿verdad? Esto que ellos están mirando, estaban muy irritados, dice, ¿verdad? Oye, irritados, que no gusta yo, ¿verdad? Después al final por eso es que le van a encarcelar. Viene el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran, anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús. Eso es como meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Va contra el principio, los valores, lo que ellos predican, lo que ellos quieren. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo con el número, ¿verdad?, de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Contando solo los hombres, nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces tenemos ya unos 5,000 aquí. Bueno, todo esto entonces, queridos amigos, es demasiado importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender y podamos ver también. De nuevo, es una introducción que está haciendo la comunidad cristiana. La comunidad cristiana que lee, la comunidad cristiana que procura entender todo lo que decíamos hace rato desde el mismo discurso de Pedro. Ahora también ellos que son llevados y van a ser llevados ante el Sanedrín. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos hoy iniciando nuestra jornada, como siempre, con la palabra de Dios. Hoy leemos 1 Corintios capítulo 4 del 1 al 5. Nos acompaña en la jornada. Leitmotiv, idea central, sobre esto quiero subrayar. Es, pondrá al descubierto su corazón. Y Pablo nos habla de esta manera: hermanos, que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. A mí tampoco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha, pero no por ello me siento sin culpa. Quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen la llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su calificación de Dios. Queridos amigos, qué lindo que es lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo a través de Pablo. Y recordemos que 1 Corintios es una de esas cartas bien polémicas en que Pablo dice todo lo que siente en su corazón y nos llama a una verdadera conversión. Es decir, y por eso nos dice que la gente nos considere siempre como servidores de Cristo. La diaconía, el servicio, esta es la ley elemental y fundamental de todo cristiano, queridos hermanos. Y por eso, a mí dice, me importa poco ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo, porque algunas veces ven que tuve mañana, ya lleva ibro y te vivo con. Maraico peala ya puedo pealas a pisar que esto que aquello no. El cristiano verdaderamente apunta a su comunidad. El cristiano siempre apunta al bien de la comunidad, al bien social, queridos amigos. Y esa es una gran responsabilidad, porque en la medida en que entendemos y le recibimos al Señor en nuestra vida, también nosotros podemos ser diáconos, servidores de los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí
es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos nosotros concentrándonos y estamos procurando entender lo que nos quiere decir aquí el Evangelio de San Lucas desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Porque en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podemos salvarnos. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido curado estaba en pie al lado de ellos. Entonces ordenaron salir al Sanedrín y comenzaron a deliberar, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. El hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años. Bueno, queridos amigos, esta es una lectura maravillosa que va hasta el versículo 22, del 1 al 22. Esta es la narración, ¿verdad?, de Pedro y Juan ante el Sanedrín. Oñejen no imagatojibe. Coanga orendi catuila rogendula pepeyaina orendi catuya orendo acepta yete oía lleva la pepeya. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que ellos no es que también pueden hacer muchas cosas, porque oye, esa guay, todo el pueblo conoce muy bien, todos se dan cuenta de esa realidad, y entonces, ¿por qué tenemos que ir directamente? Porque tenemos miedo también del pueblo, porque el pueblo también sabe, y ahí está ese que era paralítico, además era un paralítico de nacimiento, ¿verdad? O sea, aquí está el testimonio también, queridos amigos. La vida cristiana
tiene que estar llena de testimonio. Pueden juzgarnos, pueden decir de todo, pero si nuestra vida cristiana está fortalecida con la gracia del testimonio, ciertamente, queridos hermanos, que podemos triunfar bastante. Muy bien, vamos a agradecer al Señor el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra reflexión después con un poquitito más de profundidad, ¿verdad?, sobre estos pasajes de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.